Vamos a continuar entonces con el tema de pancreatitis aguda y nos toca en esta oportunidad el manejo de las complicaciones locales. Estos son los conocimientos previos que deben tener antes de continuar con la clase. Por supuesto, la primera parte, que es el manejo inicial de la pancreatitis aguda grave, el tratamiento del ataque leve, la historia natural de la necrosis pancreática y el diagnóstico de infección pancreática. Vamos a continuar con el caso clínico de la primera parte. El paciente, recordemos que fue a terapia intensiva, tiene una Apache de 10, evolucionó con una disfunción renal, con buena respuesta al tratamiento médico, se encuentra en unidad de terapia intensiva, está recibiendo alimentación oral con buena tolerancia y al séptimo día se realiza una tomografía axial computada. La pregunta a resolver entonces en este caso es, ¿cómo se clasifican las lesiones locales en pancreatitis aguda? La introducción de la tomografía dinámica permitió separar dos grandes grupos de pacientes con pancreatitis aguda. Por un lado, los pacientes con pancreatitis aguda hematosa y por otro, los pacientes con pancreatitis aguda necrótica. En la tomografía de la izquierda, pacientes con pancreatitis aguda hematosa, la característica es que el contraste perfunde todo el parénquima pancreático. Por el contrario, en la pancreatitis aguda necrótica, el contraste no puede entrar en la necrosis pancreática, por eso aparecen como imágenes hipodensas que corresponden a necrosis pancreática. Esta entonces es la clasificación de lesiones locales de Atlanta 2012. Divide la pancreatitis aguda, la que tienen necrosis y la que no tienen necrosis. Las que no tienen necrosis son las pancreatitis edematosas. A su vez, las colecciones menores de 4 semanas se denominan colección líquida peripancreática aguda. Si esa colección peripancreática aguda persiste más allá de la cuarta semana, esa colección se denomina pseudoquiste. Por otro lado, en la pancreatitis necrótica, las colecciones menos de 4 semanas de evolución se denominan colección necrótica aguda, y si esa colección necrótica aguda supera las 4 semanas y se rodea de una pared, se denomina necrosis encapsulada o lo que en la literatura inglesa se conoce como wall of necrosis. Empecemos entonces con la colección líquida peripancreática aguda, son aquellas que tienen menos de 4 semanas, que se dan pancreatitis edematosas, no son intrapancreáticas, son homogéneas, están confinadas por barreras anatómicas, no tienen pared, suelen ser estériles, mejor no tocarlas porque habitualmente resuelven en forma espontánea. Esta es la clásica imagen de una colección líquida peripancreática aguda, lo está señalando la flecha de color rojo, entre el páncreas y el estómago, una colección líquida homogénea, sin pared y habitualmente que resuelven en forma espontánea. Acá está la evolución. 4 semanas después, el paciente ya está operado de colesteatoma laparoscópica, se ven los clips, y la flecha roja indica el lugar donde estuvo la colección líquida. Colección líquida peripancreática aguda. ¿Qué pasa si esa colección peripancreática aguda persiste? Se denomina pseudoquiste. Habitualmente es una colección líquida peripancreática, ocasionalmente puede ser pancreática, pero generalmente peripancreática, tiene pared, a diferencia de la colección líquida peripancreática aguda, tiene muy poco residuo sólido, tiene más de 4 semanas y es muy infrecuente con esta definición encontrarlo en la pancreatitis aguda. Entonces acá vemos la evolución de un paciente desde colección líquida, la primera a la izquierda, hasta finalmente la última a la derecha, con la formación del pseudoquiste. Fíjense que está por delante del páncreas, por detrás del estómago. Entonces, colección líquida peripancreática aguda, más de 4 semanas, pseudoquiste. Una cosa importante en los pseudoquistes, de esas colecciones líquidas que habíamos hablado, cuando uno le hace una resonancia, no tiene ningún componente sólido adentro, o sea, ningún componente hipointenso adentro, son colecciones absolutamente líquidas. ¿Qué pasa con las pancreatitis necróticas? Dijimos que la pancreatitis necrótica, las colecciones menos de 4 semanas se denominan colección necrótica aguda. Tienen menos de 4 semanas, no tienen pared, no se llaman líquidas porque son sólidos líquidos. En realidad hay necrosis y hay líquido. Son más fácil distinguir lo sólido cuando pasa el tiempo. Cualquier colección que constituye el páncreas está en el lugar del páncreas, incluye colecciones peripancreáticas asociadas a necrosis del páncreas. Este es un ejemplo entonces de una colección necrótica aguda en el istmo del páncreas. Vemos una imagen hipodensa
hacia la derecha está el páncreas izquierdo perfundido y la sustitución del páncreas por una colección hipodensa. Lo mismo en la diapositiva a la derecha, una colección hipodensa, que es una mezcla de necrosis y de líquido, que corresponde a una colección necrótica aguda. Si esta colección necrótica aguda persiste en el tiempo, se rodea de pared y se denomina necrosis encapsulada o wall of necrosis. Tiene más de 4 semanas, tiene pared y, muy importante, tiene elementos sólidos, necrosis, en su interior. Acá entonces vemos la progresión de colección necrótica aguda a la izquierda hacia wall of necrosis o necrosis encapsulada hacia la derecha. En el caso de la necrosis encapsulada o wall of necrosis, la característica es que si hacemos una resonancia nuclear magnética, vamos a ver la imagen hiperintensa que corresponde al líquido y en su interior una imagen hipointensa que corresponde a la necrosis. En la imagen de la izquierda es la tomografía, que se ve una imagen hipodensa y no se puede distinguir los sólidos del líquido. Sin embargo, en la resonancia sí es muy buena para detectar el sólido dentro de la estructura líquida. O sea, la necrosis encapsulada o wall of necrosis tiene líquido y tiene necrosis pancreática. Continuamos entonces con el caso clínico. El paciente se encuentra estable, se realiza una tomografía al 7º día y lo que se observa es esto: es una colección necrótica aguda, una imagen hipodensa, sin pared a los 7 días de evolución. El paciente permanece estable. El paciente continúa en sala general. El día 27 presenta fiebre y leucocitosis. Se realiza una tomografía y se observa la colección necrótica aguda transformada en una wall of necrosis con pared, reemplazando el páncreas y con extensión hacia el parieto cólico. A partir de acá, entonces, frente a este paciente, la sospecha es de infección de su necrosis pancreática. Entonces, la pregunta que nos tenemos que responder es la siguiente: ¿cuál es la utilidad en este paciente de la bacteriología percutánea? ¿Cuál es el tratamiento inicial? ¿Qué significa la estrategia STEP-UP? ¿Y cuándo realizar la necrosectomía? La evolución habitual de los pacientes con lesiones locales de pancreatitis aguda es la que aparece en el primer plano, de color azul. Son pacientes que en la primera semana tienen un pico de respuesta inflamatoria, muchos acompañados con complicaciones sistémicas. Posteriormente, esos pacientes resuelven su respuesta inflamatoria, mejora sus disfunciones y se produce una defervescencia en su respuesta inflamatoria. Esos pacientes van a sala y finalmente, a partir de esa efervescencia, en la tercera semana aparece un repique de su respuesta inflamatoria con signos de sepsis, infección, fiebre, etcétera, etcétera. Entonces, esos pacientes con ese patrón de respuesta inflamatoria, de efervescencia y repique de respuesta inflamatoria, si uno descarta cualquier otro foco de infección, seguramente la infección son por las lesiones locales y esos pacientes habitualmente no necesitan una bacteriología percutánea. Van a ser tratados con antibióticos, drenaje percutáneo, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. La gráfica posterior de color marrón lo que marca es algunos pacientes que hacen una respuesta inflamatoria intensa, van a terapia intensiva, pero nunca hacen la efervescencia. Son pacientes que continúan al 10º día, 12º día con respuesta inflamatoria. Entonces, acá en estos pacientes uno se podría preguntar si la respuesta inflamatoria obedece a la reacción inicial de la pancreatitis o hay una infección sobreagregada. Entonces, acá en estos pacientes muy complejos son los que por ahí la bacteriología percutánea está indicada. En general, en los pacientes que hacen un repique de respuesta inflamatoria, de efervescencia de respuesta inflamatoria, y nuevamente aparecen con los signos de infección o sospechas de infección clínicos, ese paciente no necesita una bacteriología percutánea para confirmar la infección pancreática, si uno puede descartar otro origen de infección. ¿Cuál es la oportunidad quirúrgica entonces frente a una necrosis pancreática infectada? Acá el paradigma antes era operar inmediatamente hecho el diagnóstico de necrosis pancreática infectada. Hoy en día se trata de retrasar al máximo la indicación quirúrgica mientras que la situación clínica lo permita. Mientras más tarde, mejor. Hay una tendencia a priorizar la clínica sobre la bacteriología, por eso en la mayoría de los pacientes no está indicada la bacteriología percutánea.
¿Cuáles son las ventajas de la necrosectomía tardía? Entonces, ¿por qué tardar tanto? Mientras más tarde, mejor. La necrosectomía tardía hace que haya un menor sangrado, una menor incidencia de perforación o lesión intestinal, una menor contaminación abdominal y una mayor estabilidad clínica. La necrosis va pasando por diferentes etapas y más allá de la cuarta semana se va desprendiendo de los tejidos viables, entonces ese desprendimiento hace que la necrosectomía sea mucho más fácil. O sea, mientras más tarde, mejor. ¿Cuáles son los métodos entonces para diferir la necrosectomía frente a la sospecha de infección clínica de infección pancreática? Y los dos métodos que tenemos para diferir la necrosectomía son por un lado el tratamiento antibiótico y por otro lado la contemporización con drenaje percutáneo o drenaje endoscópico. Entonces, pacientes estables clínicamente con sospecha de infección se puede iniciar tratamiento antibiótico y o drenaje percutáneo endoscópico y ver cómo evoluciona. Esto es lo que se conoce entonces, la estrategia Step Up, que es en la actualidad la más utilizada, paciente con sospecha de infección, drenaje percutáneo inicial, antibióticos. Si hay resolución, stop, casi 30% de los pacientes que tienen necrosis, que se infectan tratados con drenaje percutáneo, no necesitan finalmente la necrosectomía. El 30% restante no evolucionan bien, continúan con signo de sepsis y a pesar del drenaje percutáneo, esos pacientes sí necesitan la necrosectomía, pero ya en forma tardía. Esta entonces es la tomografía del paciente, se colocó dos drenajes percutáneos, uno en el retrogástrico y otro en el palito cólico para el drenaje de las colecciones líquidas y a partir de ahí ir viendo cómo evoluciona el paciente. El paciente continúa con signo de sepsis, entonces a partir del drenaje del lado izquierdo lo que se hace es una retroperitoneoscopía, es decir, a través de ahí se dilata el trayecto, se coloca una cámara y se realiza la necrosectomía mini invasivo mediante retroperitoneoscopía. Hay otras modalidades de necrosectomía, algunos pacientes que no tienen buen acceso percutáneo, que tienen una necrosis muy profunda del parénquima pancreático, necesitan necrosectomía mini-invasiva abierta transperitoneal, acá se hace guiada por imágenes, una pequeña incisión en donde está la necrosis, y finalmente se saca la porción afectada del páncreas, no se revisa nada más del resto de la cavidad y solamente se hace eso. Eso se denomina necrosectomía mini-invasiva. Necrosectomía es la necrosectomía transgástrica, ¿sí? Son esas wall of necrosis que no tienen colecciones en el palito cólico. Se puede hacer una necrosectomía endoscópica, se hace un trayecto del estómago, se hace una atomosis citogastrointerna, se dilata el trayecto y finalmente a partir de esa anastomosis interna es que se hace la necrosectomía por vía endoscópica. Esta necrosectomía transgástrica también se puede hacer por vía laparoscópica o por vía abierta, realizando la citogastro anastomosis y finalmente la necrosectomía. Para finalizar entonces, ¿qué no hacer y qué hacer en el manejo de las complicaciones locales? Entonces, no hacer bacteriología percutánea sistemática, acá no tiene ningún sentido. La idea es hacer bacteriología percutánea selectiva en aquellos pacientes muy seleccionados que no responden a la terapia de órganos, al soporte de órganos y continúan con su respuesta inflamatoria para saber si es respuesta inflamatoria o infección pancreática. No hacer drenaje percutáneo a toda colección visible es muy fácil, pero no tiene ningún tipo de utilidad. Drenar solamente ante la sospecha de infección. No hacer necrosectomía temprana, siempre priorizar la clínica sobre la bacteriología, mientras más tarde es mejor, y hacer necrosectomías diferidas. Por último, adecuar a los pacientes, lo que no hay que hacer es adecuar a los pacientes a una única herramienta terapéutica. No solamente tiene que manejar el cirujano
una sola herramienta terapéutica, sino que tiene que manejar el drenaje percutáneo, la abierta, la laparoscópica, la retroperitoneal, etcétera, etcétera. Entonces acá lo que se recomienda es adecuar las herramientas terapéuticas a los diferentes pacientes. Muchas gracias.